Soy una persona práctica, de esas que necesitan ver para creer. Si escucho un ruido en la noche, busco una tubería suelta o una rama golpeando la ventana, no un espectro. Pero esto ha deshecho cada pilar de mi realidad. El terror no está en lo que escucho, sino en el silencio ensordecedor que dejó atrás. Todo empezó con la caja de mi abuela, un objeto que me entregó en su lecho de muerte. Era una caja de madera simple, sin adornos, del tamaño de un libro grueso. No tenía cerradura, solo un pequeño pestillo oxidado. Sus últimas palabras para mí, susurradas con un aliento que ya no era de este mundo, fueron: «Es tuya, pero nunca, nunca la mires». Las primeras semanas cumplí mi promesa sin esfuerzo. La caja terminó en el estante más alto de mi estudio, acumulando polvo junto a viejos anuarios y trofeos olvidados. Era solo una caja, un recuerdo sentimental de una mujer a la que quise mucho, nada más. Pero entonces empezaron los sonidos. Al principio eran susurros, tan leves que los confundía con el viento colándose por la ventana. Murmullos indistintos que parecían nacer y morir en la esquina donde reposaba la caja. Luego vinieron los rasguños, como si un ratón diminuto estuviera atrapado dentro, arañando la madera con desesperación. Inspeccioné la caja 1000 veces. Ni un solo agujero. La sacudí. Silencio absoluto. El sonido solo ocurría cuando no le prestaba atención, cuando estaba concentrado en el trabajo o a punto de dormir. Lo que realmente empezó a inquietarme fue la reacción de los demás. Mis amigos no notaban nada, pero el perro de mi hermana, un Golden Retriever normalmente dócil, se negaba a entrar en mi estudio. Se paraba en el umbral, gruñendo en voz baja, con el pelo del lomo erizado, su mirada fija en el estante superior. Una vez, mi sobrino de 3 años vino de visita. Mientras jugábamos en el suelo, señaló hacia la caja y se echó a llorar. Un llanto de pánico puro, gritando: el hombre malo de la caja. No hubo forma de calmarlo hasta que lo saqué de la habitación. Los niños y los animales, dicen, perciben cosas que nosotros no. En ese momento, esa frase dejó de ser un cliché para convertirse en una advertencia. La curiosidad se convirtió en una obsesión, un picor insoportable bajo la piel. La advertencia de mi abuela resonaba en mi cabeza, pero los susurros, los rasguños, el pánico en los ojos de un niño. Necesitaba una respuesta. Necesitaba demostrarme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, una sugestión alimentada por el duelo. Una noche, incapaz de soportarlo más, subí a una silla, bajé la caja polvorienta y la puse sobre mi escritorio. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Con un dedo tembloroso, levanté el pestillo oxidado. El metal chirrió levemente. Respiré hondo y levanté la tapa. La caja estaba completamente vacía. Ni un doble fondo, ni un compartimento secreto, ni una sola mota de polvo en su interior. Era solo madera lisa y oscura. Un vacío absoluto. Sentí una ola de alivio seguida de una punzada de estupidez. ¿Tanto miedo por nada? ¿Tanta paranoia por una simple caja de madera vacía? Me reí de mí mismo. Una risa nerviosa y hueca que resonó en el silencio de la noche. Cerré la tapa. El clic del pestillo sonó definitivo. Y entonces, todo cambió. Ya no eran susurros. Eran voces claras que me llamaban por mi nombre desde el pasillo. Ya no eran rasguños leves. Eran golpes secos y fuertes en la puerta del estudio, como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Una noche, mientras leía en la cama, vi una sombra alta y delgada moverse por el rabillo del ojo. Una figura que se desvaneció en la oscuridad del pasillo en cuanto giré la cabeza. Las luces parpadeaban. Los objetos se caían de las estanterías sin explicación. El frío que antes se concentraba alrededor de la caja ahora impregnaba toda la casa. Era como si al abrirla no hubiera encontrado nada dentro, sino que hubiera liberado algo que estaba contenido, algo que ahora vagaba libre por mi hogar. Comprendí el verdadero horror. El miedo no era lo que pudiera haber dentro de la caja. El miedo era el propósito de la caja. Mi abuela no me la dio para que guardara algo. Me la dio porque ya estaba guardando algo. Algo invisible, silencioso, paciente. Y yo, en mi arrogancia, en mi necesidad de lógica, había abierto la puerta. La caja no era un contenedor, era una celda. Ahora vivo con las luces encendidas.
He vuelto a cerrar la caja, pero sé que es inútil. El vacío ya no está dentro, está fuera, está conmigo. A veces, en el silencio de la noche, todavía escucho los susurros, pero ya no vienen de la caja, vienen de detrás de mí. Y me pregunto, ¿la caja estaba diseñada para mantener algo encerrado o era una advertencia sobre algo que siempre ha estado esperando fuera?